Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün rechaza una nueva serie y las razones tienen el nombre de Engin Akyürek. ¿Qué pasó entre ellos para que Engin no quiera verla en pantalla nuevamente con otro protagonista? En las últimas horas, el mundo del entretenimiento turco se vio sacudido por una noticia que pocos esperaban. Tuba Büyüküstün ha decidido no participar en una nueva producción dramática que estaba a punto de comenzar su rodaje. La serie, que había sido anunciada como uno de los proyectos más ambiciosos del año, contaba con un guión emocionante, un equipo de producción de primer nivel y una propuesta económica irresistible. Sin embargo, algo hizo que Tuba diera un paso atrás. Y según fuentes muy cercanas al entorno de la actriz, ese algo tiene nombre y apellido, Engin Akyürek. Todo comenzó hace unos días cuando, según filtraciones de prensa, Engin Akyürek fue consultado informalmente sobre la participación de Tuba en dicha serie. Al parecer, su reacción fue tajante: no creo que sea la mejor opción para ella. No ahora. No en este proyecto. Estas palabras, que se difundieron rápidamente por redes sociales, generaron una ola de comentarios y teorías sobre lo que estaría pasando entre ellos. Recordemos que Tuba y Engin compartieron protagónico hace un tiempo en una exitosa serie que marcó un antes y un después en sus carreras. Desde entonces, se les ha vinculado sentimentalmente en varias ocasiones, aunque ninguno confirmó ni negó oficialmente una relación. Su química en pantalla era indiscutible, y los fans de todo el mundo pedían constantemente volver a verlos juntos. Pero algo parece haberse roto. Una fuente cercana al canal de producción reveló que Tuba había mostrado entusiasmo al principio. Ya había asistido a 2 reuniones creativas, había recibido el primer borrador del guión y hasta se había probado vestuario. Pero de un día para otro, su equipo envió un comunicado escueto: por razones personales, la señora Büyüküstün ha decidido no formar parte de este proyecto. No fue una decisión fácil. Me entusiasmaba la historia, pero a veces el corazón te dice que no es el momento indicado. Hay cosas que uno necesita procesar a solas, dijo Tuba a una periodista amiga durante un encuentro casual en Estambul. Su mirada era serena, pero muchos interpretaron un dejo de tristeza tras sus palabras. Mientras tanto, Engin fue abordado por la prensa a la salida de una lectura de guión para otro proyecto distinto. Al preguntarle por la situación con Tuba, respondió con pocas palabras pero con un tono firme: Tuba es una gran artista. Siempre le desearé lo mejor. Pero hay decisiones que uno toma por cuidado, por protección personal y emocional. Estas declaraciones, lejos de calmar los rumores, encendieron aún más el fuego de las especulaciones. Algunos usuarios en redes aseguran que Engin no quiere ver a Tuba al lado de otro galán en una historia de amor que no sea con él. Otros creen que hubo un desacuerdo reciente que los distanció. Incluso se habla de una discusión telefónica que habría terminado con un "no quiero volver a cruzarme contigo en un set por un tiempo". Esa frase, según quienes aseguran haber sido testigos indirectos, habría sido dicha por Engin en un tono más emocional que molesto, lo que dio pie a nuevas interpretaciones. ¿Había aún sentimientos involucrados? En medio de este torbellino mediático, varias cuentas de fans comenzaron a rescatar imágenes antiguas de ambos actores durante rodajes, entrevistas y eventos. Videos donde se les ve intercambiando miradas cómplices, gestos de cariño y sonrisas espontáneas volvieron a circular en redes con mensajes como: esto no se olvida de un día para otro, o se nota que hubo algo verdadero. Pero lo que más impactó a los seguidores fue una supuesta nota de voz filtrada que pertenecería a Tuba, enviada a una amiga en común. En ella, su voz se escucha baja,
pensativa, y dice: intenté dejar todo atrás, pero hay heridas que aún duelen. Esta serie me obligaba a estar muy cerca de un pasado que aún no he terminado de sanar. El contenido de esta grabación no fue verificado, pero bastó para provocar un efecto dominó en los medios. Programas de espectáculos dedicaron segmentos completos a debatir qué pasó realmente entre los dos actores y por qué un simple proyecto artístico podía remover tantas emociones. Uno de los guionistas vinculados al proyecto también aportó su versión. La historia era poderosa, con personajes intensos y relaciones complejas. Pensamos en Tuba porque sabíamos que podía darle una dimensión profunda a la protagonista. Pero cuando supo que Engin había opinado negativamente sobre su participación, algo cambió en ella. ¿Fue una cuestión de orgullo? ¿De amor no resuelto? ¿De heridas recientes? Aparentemente, el conflicto no es profesional, sino emocional. Y no sería la primera vez que dos artistas con historia personal detrás deciden protegerse mutuamente evitando compartir pantalla. Lo que sí es cierto es que esta decisión dejó al proyecto sin su estrella principal y al público con el corazón dividido. Un miembro del equipo técnico comentó en off: ella lloró cuando se despidió. Dijo que ojalá las cosas fueran diferentes, pero que necesitaba escucharse a sí misma y ser coherente con lo que sentía. Mientras tanto, Engin permanece enfocado en su nuevo proyecto, una serie con un tono más introspectivo. A los medios ha dicho que está en una etapa de su vida donde busca paz, equilibrio y autenticidad. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos hacen crecer, afirmó en una reciente rueda de prensa, sin mencionar directamente a Tuba, pero dejando entrever que sus palabras iban más allá del ámbito laboral. Por su parte, Tuba fue vista recientemente en un café de Ñanta, sola, revisando papeles. Según un testigo que la reconoció, se la veía tranquila, pero con una expresión nostálgica. Esta historia, que muchos creían cerrada, ha reabierto capítulos del pasado que quizás ni ellos mismos esperaban revivir. Lo que comenzó como una simple elección profesional, se convirtió en el eco de una historia emocional que aún deja huellas. Y la pregunta sigue abierta: ¿será este un punto final o un nuevo comienzo disfrazado de distancia? Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Engin Akyurek tuvo razón en intervenir? ¿O piensas que Tuba debió seguir adelante con la serie sin importar las opiniones externas? Queremos leerte en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones.